Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos y es cómo ver lo que está sucediendo y lo que está sucediendo en dónde. Pues resulta que nosotros queremos cambios. Nosotros sentimos que las cosas no siempre fluyen de la mejor manera o de la manera que nosotros queremos. Y en la vida durante todos los meses nos pasa lo mismo. Hay ciertos momentos en que necesitamos ajustar ciertas cosas y por eso la vida nos pone obstáculos. Nos dice, oiga, estas son las cosas que usted necesita superar para poder vivir en armonía, para poder vivir feliz, para vivir en calma, vivir en sabiduría. Entonces, la vida nos va poniendo tareas todos los días y estas tareas están basadas en unas leyes universales. ¿Y a qué me refiero? A que si tú te das cuenta, hay leyes que no se pueden violar, hay leyes que son inmutables, es decir, que son o son. La ley del amor existe. No importa lo que pase en el mundo, hay una ley de amor. ¿Y cómo la veo? ¿Cómo la reconozco? Porque no es solamente que yo la escuche, es que yo la pueda reconocer. Cuando yo miro la naturaleza, cuando yo miro afuera, yo digo, ahí hay magia, ahí hay algo súper poderoso, ahí hay amor, ahí hay una creación que tuvo que haber algún creador, pero independiente de quién la creó, está ahí, yo la puedo mirar. Yo veo esa creación en los bebés o en las personas. Cuando yo veo a las personas, el dedo pequeñito del pie o de la mano, a mí me parece increíble y digo, ¿cómo de la unión de dos personas pudo haber salido una cosa tan perfecta, un ser humano tan perfecto? Entonces, para mí eso es magia y para mí eso significa que hay una ley, que hay una ley universal, que es la ley del amor, que pasen cosas negativas para nosotros o positivas de acuerdo a las creencias que tenemos, son cosas que tienen que pasar, son cosas que hacen parte de un orden natural. Entonces, hay unas leyes que son inmutables, es decir, que se dan o se dan. ¿Cuáles son esas leyes? La ley del amor, hay otra ley que es la ley de la manifestación y es cómo veo yo la ley de la manifestación cuando veo las creaciones, cuando veo que de la unión de dos personas pueden hacer algo tan poderoso, cuando a veces ni siquiera entiendo y ni puedo lograr explicarme cómo salen ciertas cosas, pero veo la realidad. En estos días fui a abrir los huevos, unos dos huevos para poder desayunar y de pronto me quedo mirando y digo, pero ¿de dónde vienen estos huevos? O sea, fue una gallina y empiezo a pensar y digo, la gallina, pero la gallina tuvo que tener relaciones con el gallo, o sea, ¿cómo fue esto? No, la gallina pone huevos todos los días, pero sí había pasado por biología, pero no me acordaba, o sea, no, para mí entender estos procesos naturales no es tan sencillo cuando hablamos de la ley de polaridad, o sea, otra ley que efectivamente existe y existe porque siempre hay dos principios, hay un principio masculino y hay un principio femenino, hay polaridades como está la noche y está el día, está la temperatura, o sea, si hay algo caliente también hay algo frío, o sea, yo veo dos opuestos, digamos, que se complementan y que existen en todas las creaciones. O sea, para que se cree cualquier cosa, generalmente hay una parte negativa y una positiva. Por ejemplo, si yo voy a hablar de átomos, entonces tengo el protón y tengo el electrón. Entonces, todo eso me hace a mí llegar a que hay un orden específico en la naturaleza, pero que nosotros como humanos generalmente no lo reconocemos y no lo reconocemos porque no ha sido parte de nuestra vida cuestionarnos, sino sencillamente creer. Y desde pequeños, pues, ¿qué hacemos? Pues creer porque venimos ingenuos, no tenemos nada en nuestro cerebro cuando nacemos, o sea, no tenemos, digamos que nuestra mente está desocupada y está lista para empezar a entender el mundo, entonces empezar a aprender, empezar a conocer. Entonces empiezo a meter la información, pero ¿de dónde sale toda esa información? De lo que estoy viendo y de lo que me están contando. Pero más que lo que me están diciendo, lo que me dicen las personas a mi alrededor, lo que me dicen mis papás, lo que me dicen las personas que están cercanas a mí todo el tiempo, yo creo fielmente en lo que me están diciendo, porque todavía no tengo ese discernimiento que me va a ayudar a pensar, ok, esto como que no me está cuadrando. Cuando empiezo a cuestionarme, cuando empiezo a recibir información diferente, cuando ya no estoy en casa, cuando yo llego al colegio y en el colegio me están dando otro tipo de información y de pronto me dicen, no, ¿a usted quién le dijo que esto era así, si esto es así? Y adicional a eso, porque yo voy creciendo, empiezo a tener una mayor conciencia, más conocimientos, entonces empiezo a cuestionarme ya por mí mismo, empiezo a comprobar. Entonces empiezo a darme cuenta que siempre me decían, tenga cuidado, no meta las manos al fuego porque se va a quemar. Pero resulta que un día definitivamente intenté hacerlo,
¿Por qué? Pues porque yo quería saber, ya no estaba solamente escuchando lo que me estaban diciendo, sino quería comprobar, porque ya estaba lista para moverme, para hacer otras cosas. Entonces voy a hacer con el dedo en el fuego y efectivamente me quemo, me sale una ampolla y de ahí en adelante digo, no vuelvo a meter mi dedo en la llama porque me va a quemar. Pero esa es la única manera como nosotros aprendemos. Entonces el tema de hoy es cómo voy a ver lo que está sucediendo. Lo primero que tengo que ver es entender cuáles son esas leyes, recapacitar qué es lo que está sucediendo. Pero hoy voy a hablar de tres pasos que nos pueden ayudar porque todos tenemos esas trabas que a veces ni siquiera sabemos lo que nos pasa. A veces le preguntamos a alguien, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y de pronto la persona, no, es que me siento incómodo, no sé, es que no tengo ganas de hablar o lo que sea. Nos contestan de diferente manera o nosotros mismos contestamos como que nos sentimos incómodos frente a alguna situación y no sabemos exactamente qué es. A veces no sabemos tomar decisiones y no sabemos tomar decisiones porque no sabemos qué es lo que realmente nos conviene o estamos pendientes de cuál será el siguiente paso y si tenemos miedo a enfrentar lo que venga, porque de pronto va a llegar algo que nosotros queremos, porque el futuro finalmente siempre es incierto. O sea, el futuro depende de nosotros, pero es incierto, realmente todavía no ha llegado y no sabemos qué vaya a pasar. Además, porque sabemos que hay muchas cosas que pueden suceder. ¿Por qué? Porque la ley del universo lo permite, porque el universo permite que hayan cosas positivas y cosas negativas, aunque generalmente pues no hay nada ni positivo ni negativo, todo depende de cómo las personas lo miren. Entonces, ¿cómo yo puedo analizar? Cuando tú estás en el trabajo, generalmente se tienen una manera de medir las cosas. Entonces, esta persona tiene 60 días o 90 días, 3 meses de prueba, porque vamos a analizar las ventas o vamos a analizar qué proceso, el proceso que está trayendo esta persona, si está cumpliendo con estos estándares. Pero en nuestro caso, el caso personal, no sabemos cómo medirlo. Nosotros decimos, pero ¿cómo mido si estoy progresando, especialmente si estoy progresando espiritualmente? Porque nosotros nos cuidamos mucho y nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nosotros, generalmente a nivel físico. Entonces me estoy engordando, me estoy adelgazando mucho, me está dando fiebre, me está doliendo un oído, me está porque es físico y porque lo puedo ver, porque lo puedo tocar, que gracias a Dios me pasa eso. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera el dolor, no sabría que algo mal está sucediendo. El dolor es la consecuencia de algo que está sucediendo dentro de mi cuerpo y dentro de mi cuerpo, pero realmente todo empieza acá. O sea, sí, a mí me está doliendo la cabeza, o a mí me está doliendo esto, pero ¿dónde está el dolor? O sea, piensa dónde está la mente. O sea, si yo no tuviera mente, ¿yo tendría este dolor? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque está en mi mente. Entonces, ¿cómo hago? Si está en mi mente, ¿cómo hago yo para relacionarlo con el dolor que tengo acá? ¿Y cómo hago para sanarlo? Entonces, por eso es que escucho muchas personas, yo de dispensa, mucha gente que de pronto habla de que se sanaron, porque estuvieron trabajando todas sus células, todo su ser interno con su mente. Porque todo lo que sucede dentro de ti, tienes que buscar la explicación dentro de ti, no afuera. Y como todo viene desde la mente, pues necesitamos tratar de buscar la explicación dentro de la mente, pero generalmente lo que hacemos es, no, eso fue algo que me acabo de comer, eso fue, o sea, le damos muchas explicaciones sin estar pensando que la raíz está dentro de lo que estoy pensando, dentro de lo que estoy sintiendo, que está adentro, porque finalmente el cuerpo es solamente la manera como nosotros podemos manifestarnos, de la manera como nosotros nos enfrentamos al mundo y nos relacionamos. Entonces, ¿cuáles son esas tres preguntas que quiero invitarte para que las hagas especialmente en la noche? Preguntas súper sencillas que te pueden ayudar a descubrir qué es lo que está pasando y puedes cambiarlo. Y de qué manera va a fluir eso para que los cambios sean positivos, porque además estamos en cambios positivos. Entonces, la primera es preguntarme qué es lo que pasa, qué es lo que tengo. O sea, cuando me voy a acostar, entonces lo primero que digo es, hoy qué fue lo que pasó, hoy qué fue lo que me disgustó, qué fue lo que me molestó, qué fue lo que me perturbó. Entonces me perturbó que me dijeran tal cosa, independiente de por qué. Por ahora solamente piensa en eso. Cuando vayas a acostarte en un cuaderno al lado y ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que me disgustó? ¿Qué fue lo que me indispuso? ¿Qué fue lo que me molestó? Entonces me molestó que me dijeran esto, me molestó que me llamaran a esto, me molestó que no me alcanzó el tiempo para esto, lo que sea. Es la primera. La segunda. Es un poquito más profunda, obviamente, pero en esa pregunta vas a decir, ¿cómo hice yo para llegar acá? Además, porque te vas a empezar a dar cuenta que vas a empezar a hacer conciencia. Entonces, al principio, quizás vas a tener una lista larga, hasta que ya al día siguiente o la semana tú vas a decir,
pero esto por qué me está molestando. Ya soy consciente de que eso me molestó y realmente eso tiene que ver con esa persona, no tiene que ver conmigo. No sé si escuchaste algo que dije hace poco que me gustó mucho y es, generalmente nosotros nos vemos cosas que nos están molestando a nosotros a través de los demás, pero generalmente no lo reconocemos, ¿no? Generalmente vemos a alguien que pasa y hay algo que no nos gusta y decimos, uy, esa señora mire cómo se viste, o mire la camisa, o mire el pelo, o mire lo que sea. Si estoy hablando de la otra persona, significa que en el fondo estoy hablando es de mí. Eso es lo que me está molestando de mí, porque si no, ni siquiera me daría cuenta, ni siquiera tendría en cuenta el cabello de la persona, o las arrugas, o la gordura, o la manera como habló, si se equivocó. Yo me acuerdo que yo en una época, cuando estaba en la universidad, no sé por qué me fijaba mucho en la manera como la gente hablaba, cuando hablaba y decía palabras que no correspondían, pero ahora que lo pienso, digo, claro, porque a mí me fascinaba leer, y yo quería ser una persona muy culta, pero a veces usaba muchas palabras que todavía no eran mías, entonces las usaba mal. Y yo me acuerdo que mis hermanas se reían y me decían, pero ¿por qué estás diciendo eso si esa palabra no tiene nada que ver con la otra? Entonces había tanto afán dentro de mí que yo quería sonar bien, sonar perfecta, que cada vez que alguien decía un medio errorcito, yo enseguida lo notaba, pero no lo estaba notando porque ellos lo dijeran mal, lo estaba notando porque ese era el error que yo cometía, o sea, era el estilo de errores que yo cometí. Entonces, decía la vez pasada, decíamos, es como si tuvieras un espejo cuando ves a la otra persona, pero si tienes un espejo y te vas a peinar, no vas a peinar al espejo, tienes que peinarte tú. Entonces es lo mismo. Cuando tú estás viendo a la persona despelucada, pues realmente no tienes que trabajar en ella, tienes que dejar de trabajar en ella y empezar a trabajar en ti. Es de adentro hacia afuera, es de ti hacia afuera. Entonces, la pregunta es esa, es ¿cómo hice para llegar acá? ¿Qué fue exactamente lo que me molestó de que esa persona me hubiera dicho eso? ¿Por qué reaccioné cuando mi pareja me dijo tal cosa? O sea, ¿realmente es tan grave lo que me dijo? ¿Es tan incómodo que hubiera hecho tal cosa? Ahí es cuando yo empiezo a reflexionar y por eso digo, a medida que va pasando los días, tu lista va a ser un poco más corta porque vas a ser más consciente de eso. Y la tercera pregunta es, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de eso? O sea, me di cuenta que mi paz es mucho más valiosa que el evento que sucedió. Que si yo realmente tengo un compromiso con la otra persona, la paz y la armonía que tengamos en casa es mucho más valioso a que yo tenga la razón. A veces, ¿de qué me sirve tener la razón? De nada. Me sirve solamente para generar un conflicto. Y a veces yo digo, es que tengo que decirle la verdad porque, y en eso pecamos mucho, digo, yo pecaba mucho y yo quería interferir, quería tener la razón. Y entonces hablaba con cualquier persona, yo no, este es mi punto de vista, incluso en el trabajo, no, es que así debería ser. No, ok, ¿por qué no probamos tu punto de vista? O sea, ¿tú crees que esto va a funcionar con tus alumnos? Listo, hagámosle, hagámosle. Y si no, vamos a evaluarlo y vamos a ver los resultados. Si definitivamente eso no funciona, vamos a seguir con mi estilo y vamos a ir ajustando cosas. Pero, ¿por qué? Porque no necesitamos generar conflictos. Cuando tú generas un conflicto, significa que hay una energía dentro de ti que está fallando. Pero es súper positivo porque es como los dolores, o sea, como cuando nos duele algo. Cuando nos duele algo, es ese síntoma es de algo que ya pasó. O sea, no es de algo que va a pasar, es de algo que yo ya tengo, que ya pasó. Generalmente a mí me duele algo cuando ya me corté. No, no, no en ese momento. A mí me duele el estómago. Entonces yo digo, porque fue algo que me comí hace rato. O sea, el trauma, el problema fue en el pasado. Lo que a mí me pasó fue en el pasado. Entonces, de la misma manera, o sea, si yo empiezo a hacer conciencia, ¿qué tan importante para mí? Para mí, finalmente, lo más importante es estar tranquilo y vivir en paz. Y cuando violas ciertas leyes, el universo o el absoluto o Dios te van a mostrar qué es lo que estás violando mediante limitaciones. Te están limitando en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, esas personas que dicen, ay, yo no quiero tener pareja, no, 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 yo vivo feliz solo. Resulta que tú vives feliz solo porque no quieres enfrentarte
a otras situaciones que te incomoden. Porque somos seres humanos, porque necesitamos evolucionar. ¿Y cuál es la mejor manera de evolucionar o cuál es la manera de evolucionar cuando tengo relación con el medio ambiente, cuando tengo relación con otros? Pero cuando yo decido que yo solamente quiero vivir apartado, que solamente quiero vivir solo, que no necesito a nadie, que ya significa que hay algo todavía que necesito aprender y la mejor manera es cuando lo enfrento. ¿Por qué? Porque cuando lo evito, pues digamos que tengo la tarea ahí y en algún momento tendré que volverme a enfrentar. Y generalmente cuando no soy todavía consciente de esto, cuando me voy a enfrentar al problema, genero rechazo, genero una reacción de o huida o ataco. O ataco porque siento que me están diciendo algo, entonces me están atacando y yo, la manera en que yo me voy a defender es, yo también ataco. O sea, recuerda que siempre hay una fuerza. O sea, si hay una fuerza que viene, tiene que haber otra fuerza que haga la contraparte para que haya un equilibrio. Pero entonces, si ese equilibrio lo trabajo con amor, o sea, con una fuerza positiva, generalmente las personas positivas ven las cosas positivas, las personas negativas ven todo lo negativo que está pasando alrededor. Entonces, es analizarme yo, es analizar cómo puedo yo hacer esos cambios que necesito hacerlos desde el saber cuál es esa cosa que necesito cambiar, cuál es esa clave que es tan importante para mí para cambiar. Les mando un abrazo y nos vemos en un siguiente capítulo.